Bienvenidos a Delante de la Biblia, enseñanza bíblica para la vida. Soy Henry Brito y durante los próximos minutos abriremos la Biblia para estudiar juntos lo que Dios ha revelado en su palabra. Nuestro deseo no es defender tradiciones humanas, sino comprender las Escrituras en su contexto y aplicarlas fielmente a nuestra vida. Acompáñenos y permitamos que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento y fortalezca nuestra fe. Bienvenidos una vez más a Delante de la Biblia, enseñanza bíblica para la vida. Soy Henry y gracias por acompañarnos en este nuevo estudio bíblico. En el episodio anterior analizamos una pregunta muy importante. ¿Murió Cristo por todos o solamente por los elegidos? Hoy continuaremos avanzando en una doctrina que ha sido debatida por siglos. ¿Qué significa que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo? ¿Significa que Dios decidió quién sería salvo y quién sería condenado? ¿O está hablando de otra cosa? Como siempre, nuestro propósito no es defender un sistema teológico. Nuestro propósito es abrir la Biblia. Así que le invito a que abramos juntos Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Oremos al Señor. Padre Santo, damos gracias por este nuevo episodio que nos permite, Señor, estudiar juntos a nuestra audiencia. Te pedimos sabiduría, que podamos entender tu palabra sin añadirle ni quitarle nada, Señor. Ayúdanos, por favor, a someternos al texto y no al revés. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta primera parte de este podcast, vamos a definir qué significa elección. La palabra elección aparece muchas veces en la Biblia, pero debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Siempre significa esta palabra lo mismo? La respuesta es no. Por ejemplo, Israel sabemos que fue escogido. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Notemos el texto. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. ¿Significa eso que todos los israelitas fueron salvos? La respuesta, mis amados, es no. Muchos israelitas murieron en incredulidad. Entonces, vemos que existe una elección para un propósito, no necesariamente para salvación eterna. También hemos leído, si leemos en las Escrituras, que Dios escogió a Abraham, a Moisés, a David, a Jeremías y los 12 apóstoles. Incluso Judas Iscariotes fue escogido como apóstol. Juan capítulo 6, versículo 70 dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Claramente, mis amados, esa elección era para un ministerio, no para salvación. Por eso debemos preguntarnos siempre, ¿de cuál elección está hablando el pasaje? Y con esta pregunta, entonces, vamos a la segunda parte. Vamos a ver Efesios capítulo 1 explicado. Vamos a leer los versículos del 3 al 5. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo escribe claramente: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Observemos varias cosas en este pasaje. La primera, dice en Cristo. La elección en este pasaje está unida a Cristo. Cristo es el elegido perfecto del Padre y los creyentes participan de esa elección porque están unidos a Él. La segunda cosa que quiero que observemos en este pasaje de Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 5, es la siguiente. ¿Para qué fuimos escogidos? El versículo responde: para que fuésemos santos y sin mancha. Observe que Pablo enfatiza el propósito de la elección. ¿Cuál es? Una vida santa. La tercera cosa que quiero que también observemos, el versículo 5 habla de adopción. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. La predestinación aquí se relaciona con el destino glorioso de quienes están en Cristo. Pablo está escribiendo a creyentes, explicando las bendiciones que ya poseen. Ahora vamos a ver otro texto, Romanos 8 explicado. Veamos los versículos 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muchos llaman este pasaje la cadena de oro. Pablo dice a los que antes conoció, y luego menciona en ese mismo texto a los que antes conoció, también los predestinó, llamó, justificó y glorificó. Aquí encontramos una obra completa de Dios, pero surge otra pregunta. ¿Qué significa en este pasaje antes conoció? Existen dos interpretaciones principales. La primera afirma: Dios conoció de antemano quiénes creerían. La segunda interpretación afirma que la palabra conocer implica una relación personal y amorosa, como cuando Dios dice de Israel, por ejemplo, en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 2, a vosotros solamente he conocido. Obviamente Dios conocía a todas las naciones. El término expresa una relación especial con el pueblo de Israel. Sea cual sea la conclusión, el énfasis del texto es claro. La salvación descansa en la iniciativa y la fidelidad de Dios. En esta cuarta parte veamos otra pregunta. ¿La elección elimina la responsabilidad humana? Ahora llegamos a una pregunta muy importante. Si Dios elige, ¿por qué necesitamos predicar entonces? Si Dios elige, ¿por qué es necesario evangelizar? Si Dios elige, ¿para qué debemos llamar al arrepentimiento? Veamos qué hizo Jesús en Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. Observe, la invitación es abierta a cualquiera que tenga sed, que vaya y beba. Veamos otro pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos, dice Mateo 11, 28.
Y una última cita, por favor, acompáñeme a Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La Biblia presenta, mis amados oyentes, dos verdades juntas. La primera es que Dios es soberano en la elección. Y la segunda es que el hombre es responsable. Quizás nuestra mente no alcance a comprender completamente cómo armonizar ambas verdades, pero la Biblia enseña las dos. Y no debemos negar una para defender la otra. No podemos negar una verdad para defender la otra. Ahora, ¿qué significa esta doctrina para nuestra vida? Primero, nuestra salvación no comenzó con nosotros. Nuestra salvación comenzó en el corazón de Dios. Y eso debe producir en nosotros humildad, no orgullo. Lo segundo, debemos evangelizar con confianza, porque sabemos que Dios sigue llamando personas a Cristo mediante la predicación del Evangelio. Vamos a ir concluyendo el episodio de hoy, resumiendo lo que hemos aprendido y visto en esta mañana. En primer lugar, la Biblia habla de diferentes tipos de elección. En segundo lugar, Efesios 1 enfatiza las bendiciones de quienes están en Cristo. Romanos 8, en tercer lugar, muestra la seguridad del plan de Dios para los creyentes. Y número 4, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana aparecen juntas en las Escrituras. Debemos estudiar ambos temas con reverencia y humildad. Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Delante de la Biblia. En el próximo programa entraremos en uno de los capítulos más desafiantes de toda la Biblia, a mi juicio. Vamos a estar en Romanos capítulo 9. ¿Está hablando Pablo en este capítulo de la salvación individual o del propósito soberano de Dios en la historia de la redención? Analizaremos versículo por versículo este capítulo tan importante, procurando comprender el argumento completo de Pablo y evitando sacar conclusiones de frases aisladas. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerde las palabras del profeta Isaías en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Delante de la Biblia, enseñanza bíblica para la vida. Gracias por acompañarnos en A la Luz de la Palabra. Si este estudio fue de bendición para usted, compártalo con otros y continúe escudriñando las Escrituras. Recuerde siempre, la verdad de Dios no cambia y su palabra sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor les bendiga.